buenos días, ¿cómo estáis? Como prometido, creo que es la primera promesa o la segunda o tercera que cumplo. Hoy vamos a hablar de los gnósticos. Hay un montón de libros de gnósticos de todo tipo, buenísimos. Hay gente que los llama secta. Hay gente que los identifica como precristianos, cristianos, prejudaicos, mezclados juntos. Yo creo que esto surge antes de los cristianos y luego toma de los cristianos, de los judaicos, incluso de Oriente. Pero bueno, tampoco importa tanto. Entre otras cosas porque no estábamos allí, aunque en un momento de nuestra vida nos podamos ir allí a investigar y a ver mentalmente y decir, pues sí, mira, eran esto. Hay una manera que es muy común, que tiene sobre todo Occidente y que luego se ha extendido a todas partes. Por ejemplo, cuando estudiamos historia, dice periodo moderno, de aquí a aquí, periodo contemporáneo, de aquí a aquí, edad media, de aquí a aquí. Eso en realidad jamás ocurrió así. La revolución industrial empieza en 1700, no empezó así, es que no fue así. Todo lleva procesos, pero como nos gusta ordenarnos y somos muy ordenaditos y ordenaditas y nos gusta tenerlo todo ahí súper, pues tendemos, o es una manera fácil de encasillar las cosas. Las cosas no son así, nunca han sido así, pero para entendernos y como explicación, introducción a los gnósticos, nos cuentan las cosas así. Existe un libro muy voluminoso titulado o dedicado a las herejías de San Epifanio, donde se transcribe una lista impresionante y sin embargo incompleta de sectas temibles que han amenazado a la unidad de la Iglesia. Os voy a recitar algunos porque es súper divertido. Yo cuando oigo, un libro de herejes que la Iglesia no ha aceptado, se convierte en un foco de atención, donde pongo atención, pongo la mente y ahí me interesa ver estos, algunos antisistema bien entendido, es decir, voy a ver que no voy a comulgar con rueda de molino, no el antisistema de ahora tira piedras, aunque algunos seguramente habría de la época que tiraba piedras y tal, pero yo cuando digo estas cosas ya me gusta, les presto atención. Y algunos de esos son los simonianos, los menandrianos, los saturnilitas, los basilidianos, los nicolaitas, los estratióticos, los fiobinitas, los zaqueos, los borboritas, los barbelitas, no me los estoy inventando, los carpocarcianos, los cerintinianos, los nazarenos, los valentinianos. Entonces, de los valentinianos es interesante porque hay un libro gnóstico muy conocido que se llama Pistis Sophia o Evangelio de Valentino, donde en ese evangelio Cristo habla con los apóstoles después de la resurrección, después de un tiempo, y le explica un montón de cosas que no se cuentan en otros lugares. Los ptolomeanos, los marcosianos, los sofitas, cainitas, setinianos, arcónticos, cerdonianos, marcionitas, apelianos, melquisidecianos. A mí esto me recuerda a Melquíades, de la novela de García Márquez. Y así, sin parar. En todos los padres de la Iglesia que combatieron a los gnósticos, gnosticoi, que eran considerados como falsos cristianos que pretendían poseer un conocimiento maravilloso, hallamos el mismo cuadro, el de movimientos heréticos que se diversifican ramificándose al infinito como hongos venenosos. Mirad esta frase porque es muy buena, como hongos venenosos. Los españoles, cuando se fueron a lo que era más tarde América, se pusieron muy nerviosos, entre otras cosas, porque descubrieron que la gente que había allí resulta que tomaba unos hongos, estos hongos famosos de psilocibina, mirad tú por dónde, y decían que era la carne de Cristo. Entonces, o lo contaron en las traducciones como que era la carne de Cristo. Entonces estos se pusieron tan nerviosos, sobre todo estos religiosos así,
apasionados que dijeron, no, esto hay que liquidarlo. Ahí tenéis una primera cosita interesante. Por eso cuando yo oigo hongos venenosos es lo mismo que pensaban los españoles ideologizados por imperio y religión, poder y religión. Cuando vieron eso dijeron, tururú, trompeta, esto hay que liquidarlo. ¿Qué cosas? Entonces cuando oigo lo de hongos venenosos me da la risa. Y repito, en todos los padres de la Iglesia que combatieron a los gnósticos, gnosticoi, falsos cristianos que pretendían poseer un conocimiento maravilloso, hallamos el mismo cuadro, el de movimientos heréticos que se diversifican, ramificándose al infinito como hongos venenosos, en innumerables sectas y subsectas. San Irineo, obispo de Lyon, en el 177, observa, refiriéndose a los valentinianos, que hasta es imposible encontrar a dos o tres que digan lo mismo acerca del mismo tema. Se contradicen de manera absoluta tanto en lo que se refiere a las palabras como en lo referente a las cosas. Esto sirva como introducción a donde vamos a entrar. Yo os digo que me encanta la contradicción, más vale que entendamos la contradicción, porque la palabra contradicción, que existe y todos hemos sido contradictorios en algún momento de nuestra vida, pues a veces es necesaria. El ejemplo que más me gusta de esto es Antonio de Melo, pues hoy digo esto y si mañana pienso lo contrario, digo lo contrario. Es que te has contradecido o contradicho, no lo sé cómo se dice, ¿veis? Una contradicción. Pues como sea, y sí, ¿qué pasa? No pasa nada. Porque nos gusta siempre que las cosas estén fijitas ahí. Ay, ya no cambian más porque tú me has prometido, porque yo te he prometido, porque tú te has prometido a ti mismo, a ti misma, estas cosas, que no pasa nada. La felicidad está en el cambio. Y si me equivoco o no me he dado cuenta, no tenía conciencia, pues mañana la cambio. ¿Y qué pasa? Pues nada. ¿Cómo? Nada. Estas cosas. Por eso también me gustan y me atraen tanto los gnósticos. Y para empezar esta segunda parte, y después ya meternos un poquito más en tema, quiero mini recitar un texto gnóstico que se llama La interpretación del conocimiento, que apareció en el código 11 de Nag Hammadi, que es el código que estaba más deteriorado. Muchas de las hojas están mutiladas, por lo tanto ha habido que hacer un ejercicio importante en la traducción para restituirlos. El título del tratado 11 es Cermenia Gnosis, la interpretación del conocimiento, y está escrito en licopolitano, una versión del copto. Ha sido complicado datarlo y colocarlo dentro de los escritos gnósticos, pero al final lo han conseguido. Está contado como si fuese una homilía. En unos habla, en esa homilía, del Evangelio de San Mateo, en otro habla de la narración y la creación de la mujer y la expulsión del paraíso, de la verdadera fe, del logos, de la sabiduría, del lapso, del Cristo psíquico y del Cristo espiritual y del pleroma humano. Así que vamos a comenzar para luego entrar en algo como más histórico. ¿Quiénes son los gnósticos? ¿Cuántos hay? No es que los haya contado. ¿De dónde surgen? ¿Cómo funcionan? Y dice así. Creyeron por medio de señales y prodigios y figmentos. La apariencia determinada por estas cosas vino a continuación, pero en medio de reproches y desprecios. Cuando todavía no habían captado contemplación alguna, huyeron antes de haber escuchado que Cristo había sido crucificado.
Cierto, nuestra generación está en fuga y no ha llegado todavía a creer que Cristo está vivo. Esta frase de ese texto, sacarlo si queréis del mundo gnóstico, para no poneros nerviosos, y lo interpretáis sin la palabra Cristo, o con Cristo. Yo saco a Cristo si alguien se siente como que no me gusta, es igual, le ponéis el nombre, ponerle Buda, ponerle piedra, ponerle lo que queráis. Cuando todavía no habían captado contemplación alguna, huyeron antes de haber escuchado que Cristo había sido crucificado. Cierto, nuestra generación está en fuga y no ha llegado todavía a creer que Cristo está vivo. Esto, que puede ser entendido de manera literal, también podemos entenderlo hoy como que nosotros estamos en fuga porque estamos en fuga. Al no entender que el reino de Dios está en ti, o llámalo como tú quieras, y que tenemos todas las herramientas para actuar. A fin de que nuestra fe sea santa, sea pura y no confíe en su propia actividad, antes bien permanezca plantada en Él, no digáis, ¿de dónde viene la paciencia para medir la fe? Pues cada cual se haya convencido de lo que cree. El texto es antiguo. Cada cual será convencido de lo que cree. Si deja de creer en ello, entonces ya no será posible estar convencido. Gran cosa es para un hombre, para un ser humano, para una persona, una mujer, tener fe, ya que no se halla en la incredulidad, es decir, en el mundo. El mundo, en efecto, es el lugar de la incredulidad y el lugar de la muerte. La muerte existe. Santa es la fe para ver. Se le pone la incredulidad. Los dones que Él les otorgará lo confirmarán. No podían alcanzar la incorruptibilidad. Los enviados, pues, el que está atormentado no creerá. No puede llevar una gran iglesia, una gran unidad, ya que congrega solo un grupo pequeño. El Logos vino a ser una emisión de la huella, pues también se dice de una semejanza que es captada por medio de su huella. El estado presente capta por medio de la semejanza, pero Dios capta por medio de sus miembros. Él los conoció antes de que fueran engendrados, y ellos lo conocerán, y aquel que engendró a cada uno de ellos a partir del primero morará en ellos y será su príncipe, pues es necesario que cada uno, y aquí se corta el texto. El Salvador se apartó de allí convenientemente. En efecto, el Logos, que asumió ser un esposo, no es un ignorante, sino que es carnal. Este es el que existe como semejanza, puesto que aquel existe también, y aquella que nos produjo, la sabiduría. Los textos no están completos porque el papiro apareció deteriorado. Entonces, aquí a veces es un poquito, no complicado, pero confuso entender el texto. Pero básicamente hasta ahora vamos bien. La sabiduría. Ella hizo que él supiera que ella es el útero. Esto es su prodigio, que ella nos hace ir más allá de la paciente espera. Ahora bien, el prodigio consiste en esto. Él ama al que al principio permitió a una virgen hasta la muerte ejercitarse. Por esto ella, en su camino, se acercó a él. Él fue el primero entre nosotros que puso su mirada sobre esta virgen que estaba esclavizada en la cruz de los lugares superiores. Este texto puede tener un montón de lecturas. De hecho, hice un comentario el otro día acerca que pensáis qué significa la crucifixión de Cristo.
Y la lectura tiene más que ver con la superación de nuestros estados mentales que de otra cosa. Esta frase, su mirada sobre esta Virgen que está esclavizada en la cruz, puede tener, o yo me gustaría entenderlo, lo quiero entender, el hecho de ser libres todo el tiempo, de no estar sometidos. Y nosotros vemos que su agua es la que la suprema soberanía otorgó a aquel en el cual se halla un signo. Esta es aquel. Agua de inmortalidad que los grandes poderes le otorgarán mientras él se halla en la región inferior, detentando la semejanza del hijito de ella. Ella no cesó por esto. Él vino a existir, logos que se manifiesta. Viniendo de aquellas regiones, algunas de las simientes sobre el camino cayeron. Otras cayeron sobre las rocas, a otras las dejó caer sobre las zarzas, otras cayeron en alfombras. Ese es el texto donde se nos dice, que hemos leído alguna vez, que hay semillas que brotan y semillas que no brotan. ¿Pero eso es una exclusión? No, eso es lo que ocurre. Yo tengo muy claro que todos estamos en un viaje iniciático, queramos o no, hasta los que no creen. Que es un viaje de descubrirnos, de realizarnos, de entender, de procesar, de soltar, de amar, de comprender. Y sí, ese viaje solo existe cuando el tiempo nos para, cuando nosotros paramos, cuando existe el silencio, cuando tropezamos, cuando nos levantamos, cuando entramos y descubrimos que en nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra conciencia existen otras cosas más que no nos han contado. Y sí, la parte esencial y básica de esta es la gestión emocional. Bueno, pues bien, por ahí empezamos, vale, bien, pero hay que llevarlo, conviene llevarlo a algún lugar más, ¿no? Porque existen esos poderes llamados poderes. El libro de Patanjali, del que tengo 4 vídeos, el apartado 3 o capítulo 3, o como queráis, habla de eso, de superpoderes, sí, como lo de las películas, como los héroes. Y también nos dice que estos los podemos desarrollar, pero a la vez hay que quitarles importancia, porque si no nos convertimos en un circo ambulante. Bueno, o no ambulante, como queráis. Vamos a pasar ahora ya directamente a conocer un poquito más a los gnósticos, después de este mini texto, es más largo, introductorio. La palabra griega gnosis significa simplemente conocimiento, pero en la literatura gnóstica no se trata en modo alguno de un saber cualquiera. La gnosis es un conocimiento dotado de maravillosos prestigios. Pocos pueden poseer este conocimiento, 1 entre 1000, 2 entre 10.000. Simón el Mago comienza así su gran revelación, Apofasis. Esto es lo que se expresa en la revelación de la voz y del nombre, que proviene del pensamiento y del gran poder infinito. Por eso será sellado, escondido y conservado en la morada donde tiene sus fundamentos la raíz del todo. ¿Eso sabéis cuál es la morada? Es que a veces les gusta esto enroscarse un poco. Nosotros, ¿dónde es el mejor escondite que tenemos? El interior, el nuestro. Nuestros secretos, por ejemplo, nuestro ser no descubierto, no destapado, está ahí. Nosotros, no está en ninguna cajita, no está en ninguna iglesia, no está en un arcón, que no está, que está en nosotros. La gnosis, posesión de los iniciados,
perdón, se opone a la vulgar pistis, creencia de los simples fieles, porque es conocimiento. Es menos un conocimiento propiamente dicho que una revelación secreta y misteriosa. Las sectas gnósticas pretenden poseer libros de origen halógeno, o sea, de origen exterior y superior al mundo en el que nos debatimos, al mundo material en realidad. Tales libros son atribuidos a personajes prestigiosos, verdaderos enviados celestes. He aquí, como ejemplo, lo que se afirma explícitamente en el libro sagrado del Gran Espíritu Invisible, una de las obras usadas en las sectas de los setianos. En este libro, que ha escrito el Gran Set, uno de los hijos de Adán, lo ha depositado en montañas elevadas sobre las cuales el sol no sale ni podría salir jamás. Eso es nuestro mundo interior, montañas elevadas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos de escalar, metafóricamente, o escalar o desprendernos. Desde los días de los profetas, de los apóstoles y de los predicadores, ni siquiera su nombre estuvo ni pudo estar nunca en los corazones. Nadie lo oyó jamás. Este libro fue escrito por el Gran Set a los 130 años. Lo depositó en la montaña denominada Charax para que fuera manifestado en los últimos tiempos y en los últimos instantes. Los últimos instantes es la muerte, las muertes. No tenemos ya miedo a la palabrita muerte, no pasa nada. Las muertes son muchas. Muerto en vida, vivo en muerte, como tú quieras. Tropiezos, apocatástasis, metempsicosis, renacer a algo, morir y renacer a algo. En los viajes psicodélicos, el momento álgido es la muerte, el yo deshecho, y hay muchas maneras de vivirlos. Lo cuentan todos los libros. Timothy Leary, McKinnon, quien queráis. Si os ocurre alguna vez eso, no asustaros, no pasa nada. Todos los gnósticos cristianos pretenden haber heredado por vías misteriosas las enseñanzas secretas dadas por Jesús a sus discípulos. Basílides, por ejemplo, pretendía haber recibido de Matías las doctrinas esotéricas reveladas a este apóstol por el Salvador. Los sectarios gnósticos hicieron circular muchos evangelios apócrifos. El evangelio según los egipcios, el evangelio de María, el apócrifo en el sentido literal de la palabra griega libro secreto de Juan, etc. Gnosis implica transmisión de enseñanzas secretas de misterios reservados a un pequeño número de iniciados a la generación de la fe inconmovible. ¿Y por qué es importante entender esto? Vamos a dar un pasito más. Desde el interior, desde el albedrío, desde el individuo. ¿Por qué? Porque, y solo tenéis que verlo aquí, y con esto no quiero decir que nadie sea especial, más especial que el otro, sino el despertar seguimos siendo obedientes, adeptos, entregaos, locos de pasión, que no pensamos. Por eso, cuando se dice reservado a un pequeño número, significa reservado a ti. Y solo tú puedes. Y claro, podrás comentar, compartir. Bueno, claro, por supuesto que sí. Pero no se puede tirar, porque solo tenéis que dar una vueltita por el YouTube, por ejemplo, o no YouTube, bueno, ahora como todo está en Internet, de la cantidad de cosas que nos cuentan. Hazte millonario en un día, haz estos 10 pasos y mañana te saldrá el sol y te dará el ojo derecho y podrás tener todo lo que sea siempre. Es que es increíble y la gente sigue mamándose estos rollos patateros. Esto es lo que significa esto. ¿Reservado a quién? A ti, solo a ti. ¿Para qué? Para que ayudarte a despertarte de la empanada mental, de la tortilla mal hecha que han hecho contigo, con tu cerebro, en la que no nos han enseñado nada, pero ni nosotros, ni nuestros padres, ni los bisabuelos, ni para atrás, todo el tiempo que queráis. Y sí, a la gente le encanta que le den la solución, le encanta que le cuenten fantasía, que está genial porque esa es nuestra parte creativa, por eso tenemos novelas, ficción, literatura, ciencia ficción, lo que te dé la gana. Pero chico, ve un poquito ahí para ETA. La diferencia entre el ocio, para olvidarme de mí,
y estar tragando estas cosas todo el tiempo, pues no es ninguna. Es un estado de empanamiento relajado. Me encanta el spa. Por supuesto que me encanta el spa. Ya lo he dicho. Reflexología. Recuerdo un masaje de pies, o 2 o 3, me hice un montón en Filipinas cuando estuve un mes y salí volando. Pues fíjate, si estuviera allí, pues todos los días. O cada 2 días. Vale, genial. ¿Ayuda? Sí. Vale. Ahora vamos a entender las cosas. ¿En qué se distingue el gnosticismo de las otras doctrinas teosóficas u ocultas? Se llama o se puede llamar gnosticismo también gnosis toda doctrina o actitud religiosa como unidad, fundada en la teoría o en la experiencia de la obtención de la salvación por el conocimiento. La gnosis traduce siempre una necesidad individual de salvación, de liberación. El conocimiento es entender, comprender y trascender. En estos sutras que estoy haciendo estos días, también lo dice el Buda. El Buda no es el Buda, los textos no son el Buda. El vídeo de ayer, vídeo audio, acerca de trascender el pensamiento, la emoción, el intelecto, darnos una especie de vacaciones, soltar un poquito. Perdón. La gnosis, escribe Puech, P-U-E-C-H, es una experiencia o se refiere a una eventual experiencia interior destinada a convertirse en estado inadmisible. Inadmisibilis en latín, que no puede perderse, a través del cual, en el curso de una iluminación que es regeneración y divinización, el hombre, la mujer, se cobra en su verdad, vuelve a recordar y adquiere otra vez conciencia de sí mismo. O sea, que conoce simultáneamente su naturaleza y su origen auténtico. Eso es. A través de esta experiencia se conoce o reconoce en Dios, en la unidad, en lo que queráis. Conoce a Dios y aparece ante sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo, adquiriendo así, con la posesión de su yo. Cuando dice ajeno al mundo, es ajeno a todos esos pensamientos que creamos cíclicos, a eso. Adquiriendo así, con la posesión de su yo y de su verdadera condición, la explicación de su destino y la certidumbre definitiva de su salvación, al descubrirse merecidamente salvado para toda la eternidad. Teódoto, un discípulo de Valentín, nos dice que poseer la gnosis es saber lo que fuimos y lo que hemos llegado a ser. Mire tú, esto es lo que estamos haciendo. Entendernos, comprendernos y trascendernos. Siempre estamos siendo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde hemos sido arrojados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y de dónde nos llega la redención? ¿Cuál es el nacimiento y cuál es la resurrección? La gnosis responde siempre a una angustia subjetiva del individuo, obsesionado por los grandes enigmas metafísicos. La Pistis Sophia, fe y sabiduría, la más célebre de las obras gnósticas en lengua copta, contiene una larga enumeración de los conocimientos de los que se benefician las almas elegidas, porque fueron creadas la luz y las tinieblas, el caos, los tesoros de la luz, los impíos, los buenos, las emanaciones de la luz, el pecado, que es tropiezo, el bautismo, la cólera, la blasfemia, la injuria, el adulterio, la pureza, la soberbia, la risa, todo emociones y sensaciones. La maledicencia, la obediencia y la humildad, la riqueza, la esclavitud. ¿Por qué existen los reptiles, los animales salvajes, el ganado, las piedras preciosas, el oro, la plata? O sea, que al revelarse el misterio que cubre su origen y su destino, la gnosis permite al hombre, al ser humano, a la mujer, comprender la significación de todas las cosas. Un conocimiento tal, una iluminación semejante, convierte a su beneficiario en un ser prestigioso. Pero de nuevo, abandonemos el ser prestigioso, que no importa lo del prestigio, que no estamos en un concurso, que no vas a pasar de soldado a general, no vas a la academia de meditación, igual que vas a la academia del ejército o al colegio donde te van dando
el estudiante, adepto, licenciado, máster doctor, catedrático, jefe de la universidad, premio Nobel. No, amiguitos, que no. Pues el hombre, el ser humano, es un ser viviente divino que no debe ser comparado con los demás seres vivientes terrestres, sino con los que habitan arriba en el cielo y que llaman dioses. Aquí, como veréis, esto un budista te diría que tururú trompeta, pero no importa, porque para eso hay tantos pensamientos y doctrinas e ideas distintas. O más bien, si es necesario atreverse a decir la verdad, es aún por encima de estos dioses que se halla el hombre, el ser humano, la mujer realmente completo, o existe al menos una completa igualdad de poder entre unos y otros. En efecto, ninguno de los dioses celestes abandonará la frontera del cielo ni descenderá sobre la tierra, pero el hombre se eleva hasta el cielo mismo, lo mide y conoce de un extremo a otro, capta todo lo demás con exactitud y maravilla suprema. No tiene siquiera necesidad de abandonar la tierra para estar en el cielo. Tan lejos se extiende su poder. Es conocido el famoso pasaje de San Pablo, frecuentemente invocado por el esoterismo cristiano, que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue llevado hasta el tercer cielo. Si subió con su cuerpo sin él, yo lo ignoro. Solo Dios lo sabe. Y sé que este hombre fue elevado hasta el paraíso y que oyó palabras inefables que a un hombre le está prohibido revelar. Gracias a la iluminación de la que ha sido beneficiario, el gnóstico se sirve de la angustia misma para alcanzar el conocimiento definitivo. Esta es otra frase importante. Nos servimos de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestros estados mentales, emociones, sentimientos. ¿Para qué? Para trascenderlos, comprenderlos y entrar en un conocimiento definitivo, que es entender, comprender, trascender. Es amarga, en efecto, nos dice Simón, el agua que encontramos después del Mar Rojo. Simón interpreta un versículo del Éxodo, porque ella es el camino que conduce al conocimiento de la vida, camino que pasa a través de dificultades y amarguras, pero transformada por Moisés, o sea, por el Verbo. Esta agua amarga se convierte en dulce. Nosotros la convertimos. La gnosis, simbolizada por el fuego iluminador y generador, arranca el alma del elegido del espeso sueño en que se hallaba sumida. De ahí el empleo de métodos de adiestramiento espiritual destinados a engendrar estados especiales de conciencia y de supraconsciencia. Pues sí, la meditación, la oración, la respiración, los hongos. ¿Cómo? Los hongos. Sí. Esto lleva milenios haciéndose. Sin embargo, la gnosis constituye, una vez que ha sido alcanzada, un conocimiento total, inmediato, que el individuo posee enteramente o del que carece en absoluto. Es el conocimiento en sí, absoluto, que abarca al hombre, al cosmos y a la divinidad. Es unidad. Y es solo a través de este conocimiento, y no por medio de la fe o de las obras, que el individuo puede ser salvado, sean cuales fuesen los rasgos característicos del gnosticismo como filosofía religiosa. Eso es importante. Y es solo a través de este conocimiento y no por medio de la fe o de las obras. Esto lo explica Anthony de Melo. La obra, las obras, lo que hacemos, ocurre después de un pensamiento, de una conciencia. Y muchas veces esa conciencia, aunque parezca buena la obra, pues no es. ¿Vale? Sí, es que todo vale, no pasa nada. Pero para entender el todo, tenemos que haber entendido esa conciencia. ¿Qué me mueve a hacer eso? Igual que la fe, la ceguera. Es que con la fe hemos tenido religiones y tenemos religiones que son verdaderos crímenes. Hemos tenido con la fe verdaderas barbaridades mundiales. Sí que el Gita, léete el Gita es el libro. Bueno, en el Gita se dan de hostias entre los familiares y no pasa nada. Dices, es que yo no quiero pelearme con mi familiar, yo no lo quiero liquidar. Tu misión es liquidarlo. Así, más o menos, interpretadito. Pues hombre, esa es la respuesta. Por eso hay que estar atentos. Sin embargo,
Repito, la gnosis constituye, una vez que ha sido alcanzada, un conocimiento total, inmediato, que el individuo posee enteramente o del que carece en absoluto. Es el conocimiento en sí absoluto que abarca al hombre, al ser humano, al cosmos y a la divinidad. Y es solo a través de este conocimiento, y no por medio de la fe o de las obras, que el individuo puede ser salvado, sean cuales fueren los rasgos característicos del gnosticismo como filosofía religiosa. La gnosis se halla definida por esta posición general y también por la actitud esencial existencial de la que procede. Es por su condición de experiencia vivida que la gnosis manifiesta su verdadera originalidad. Paradójicamente, en algunos gnósticos cristianos se advierte el deseo de conocer el origen del mal. En una de las versiones del mito de Sofía, el error de esta sabiduría consistió en querer contemplar la divinidad insondable. Otra entidad mítico-metafísica, Oros, el límite, dará a Sofía conciencia de los límites de su naturaleza. Basílides anuncia el advenimiento final de la gran ignorancia, que se apoderará de todos los seres existentes, quienes ya no tratarán de conocer lo que los sobrepasa. Son inmortales todos los seres, que permanecen en el sitio que les corresponde. Pero tal actitud es completamente excepcional en el gnosticismo. El gnóstico se salva mediante el conocimiento, pero ¿de qué debe de ser salvado? Esta pregunta nos exige estudiar la actitud del gnóstico respecto de su cuerpo, del mundo visible y de la experiencia sensible en general. Esto, fijaros, de los gnósticos, esto es lo que estamos haciendo hoy en día, lo que hacemos todo el tiempo, lo que estamos haciendo ahora, en las terapias, hasta las nuevas terapias sin conciencia, en todo esto. Incluso en la búsqueda personal, en lo que estamos revisando, el cuerpo, lo invisible y lo sensible. Cuerpo, mundo visible y experiencia. Todo el tiempo. El hombre, el ser humano, y la mujer, como prisionero de su cuerpo. El hombre, prisionero de su cuerpo. No tengáis piedad de la carne nacida de la corrupción, proclama una oración cátara, pero apiadaos del espíritu aprisionado en ella. De nuevo, estas maneras metafóricas de contar las cosas que nos hablan de las mismas cosas que estamos viviendo y realizando en la actualidad. Es tu parte interior, tu pensamiento, lo que marca tu cuerpo exterior. El secreto está en ti. El reino de Dios habita en ti, llamarlo como queráis. El gnóstico considera su cuerpo como la prisión donde se halla cautivo su auténtico yo. Oh Dios de luz, alma querida, ¿quién ha oscurecido tu ojo luminoso? Caes sin cesar de una miseria en otra y ni siquiera lo adviertes. ¿Y quien te ha conducido al exilio desde tu magnífica tierra divina y te ha encerrado en esta sombría prisión? ¿Quién es? Yo soy un Dios, hijo de dioses, brillante, centelleante, resplandeciente, radiante, perfumado y hermoso. Pero ahora he caído en la miseria. Innumerables y repugnantes diablos se apoderan de mí y me redujeron a la impotencia. De nuevo, metafóricamente, sacar los diablos, sacar estas cosas repugnantes, es que les encanta esto de las pústulas y cosas de estas. Se ve que era la época que sanitariamente salían cada cosa fuerte, no había hospitales, entonces pasan estas cosas. Pero eso somos nosotros con nuestros pensamientos tórridos, atormentados. Yo sufro en mi vestimenta corporal a la que ellos me trajeron y me arrojaron. Es el alma quien habla. El gnóstico intransigente expresa una repugnancia invencible respecto de las diversas manifestaciones de lo cotidiano. Es más, se desapega de la sexualidad ordinaria, del deseo sexual, de la unión, de la concepción, del nacimiento y en general de los principales acontecimientos de la vida corporal, nacimiento, enfermedades, vejez y muerte. Esto también es muy budista.
El veneno está en la dosis. ¿Por qué no va a haber deseo sexual si Dios nos ha traído al mundo, o quien te dé la gana, me da lo mismo, con deseo sexual? A ver, si no, pues nos hubiese hecho así como tipo andrógino, ¿no? Que solo te ves. Esto hay que entenderlo. Lo que pasa es que les cuesta tanto explicarlo bien, perdón, desde su lugar. Por lo menos yo lo entiendo, lo quiero entender desde ese lugar. El veneno está en la dosis, el apego, pues claro, pues si estoy todo el día ahí pensando a ver quién me levanto y no paro, pues oye, pues bueno, te lo pasas bien, perfecto. ¿Tienes apego a eso? Pues bueno, pues aclárate. ¿Qué es esto? ¿No? Bien entendido. Tal repugnancia del gnóstico respecto al cuerpo concluye poco a poco en la idea de que el cuerpo es algo ajeno a nosotros mismos y que debemos soportar. El cuerpo es comparado con un cadáver, con una tumba, con una prisión, con un compañero indeseable o un intruso, con un bandido, con un adversario, con un dragón devorador, con un mar cuyas tempestades amenazan tragarnos. Estos son muy dramáticos, los gnósticos estos, la verdad. Pero bueno, como estamos aquí para quitar y para podar, pues a ver, yo mi cuerpo lo veo y digo, ole mi cuerpo, si sobre todo cuando pierdo peso y hago ejercicio, digo, pues oye, y también cuando me veo gordito, digo, pues hombre, estás hecho un botijete, un donut, ¿no? Y la verdad que digo, pues estaría bien cambiar, ¿no? Lo que hay que entender aquí es lo que es la materia, trascender la materia, el poder de la mente sobre la materia. Eso es lo que hay que entender, y eso está en el Kybalión también. Pero esto les gusta, por la época en la que estaban, darle esas cosas que parecen como dale a tu cuerpo alegría Macarena. Yo soy más de dar a tu cuerpo alegría Macarena que de verlo como un desprecio. En la dosis está el veneno. Encontramos a veces en la predicación católica sentimientos de desprecio también respecto al cuerpo, pero se sitúan en una perspectiva por completo diferente de la gnóstica. Cuando un predicador alude a los cadáveres en potencia que son, en suma, todos los seres humanos, no se propone condenar el cuerpo, sino mostrar la vanidad. Bueno, ahí lo tenéis, menos mal, el carácter fugaz, transitorio de todo lo que no es más que terrestre. Y en cuanto a la procreación, se está muy lejos de considerarla un mal, pues constituye un deber impuesto en el ser humano. Tampoco es un deber. Esta es otra. ¿Está aquí para producir como conejo? Pues no. ¿Cómo? Pues no, que esa es otra de las cosas impuestas. Pues no. Pues si quieres sí y si quieres no. ¿Qué pasa si no quieres tener hijos? ¿Qué pasa si no puedes tener hijos? ¿Qué pasa? Pues nada. Repito, ¿qué pasa? Pues nada. ¿La gente de hoy no quiere tener hijos? Pues de puta madre, ¿qué quieres que te diga? Pero tú quién eres para decirle a los demás lo que tienen que tener. Él no tiene hijos, tú tienes 7 perros. A ver, hostia, es que nos gusta mucho meternos en estos fregaetes de que no pasa nada. Repito, que no pasa nada, pero nada de nada. Es más, algún cabroncete diría, no, sí que pasa, amigo. Y digo, sí que pasa. Claro, pues mira, no te vas a preocupar por un niño, porque si me preocupo por un niño es que yo no vivo. Por ejemplo, en plan de bromita. La actitud de Buda se halla más próxima al pesimismo gnóstico. El nacimiento es sufrimiento, cuenta el budismo. La decrepitud es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. Estar unido a lo que no se ama es sufrimiento. Estar separado de lo que se ama es sufrimiento. No tener lo que se desea es sufrimiento. Es la permanente exigencia del deseo la que produce la reencarnación, acompañado por una entrega apasionada, una atracción por la vida en esta forma u otra, o sea, por el placer sensual, la existencia o la aniquilación. Me vais a perdonar, esto está muy bien, de hecho, los budistas hablan de esto, pero yo todo esto del sufrimiento creo que es importante, porque para eso estamos, para pensar, empezar a darle pasaporte. Pero pasaporte, no te hace falta ni visa, ni esta, toma, pasaporte y lárgate. Y te lo sacas
Porque ya está bien de ver esta cosa como sufrimiento, porque es que ya una condena, es que ya nacemos condenados. Os reís del pecado, el pecado original del católico que ha nacido. Otra vez, pasaporte, igual que los budistas. Ya está bien de leer esto como sufrimiento, porque ya estás condenado. Es que esto es sufrir. Tengo que trascender el sufrir. Pero si ya sé lo que me está pasando, ¿por qué tengo que verlo como sufrimiento? Como decrepitud, el cuerpo se hace viejo y pellejo y ya muere. ¡Ay, carajo! Hay que verlo de otra manera. Y es lo mismo, sí, pero más limpio, más positivo, más generoso. ¿Por qué no voy a querer yo mi cuerpo? Es un reflejo de tu espíritu, perfecto, de tu yo interior, perfecto. ¿Por qué no voy a querer yo mi cuerpo? ¿Por qué va a ser el nacimiento ya? Porque le han dicho a alguien un sufrimiento. Pues sí, hay gente que hace el viaje de para atrás, como digo, de regresión, y que se ve en el canal del parto y se ve ahí. Coño, pues yo he hecho un viaje psicodélico y me he visto con 8 meses dentro de la pancha, supuestamente de mi madre, porque no aparece mi madre por ahí, pero era la pancha, sería de mi madre, era de mi madre, y me he visto ahí más feliz que el guerre, digo, pues vamos para atrás, y me he ido para atrás, y escucha, ni canal de parto, ni hostias, he ido para atrás, hasta escuchar mi corazón, pa. Adiós, Lucas. Y de repente una potencia de luz. Tenemos que tener conciencia y atención a las cosas que nos dicen y no creerlas porque sí. Cuando tú te vas a hacer una regresión y te vas al canal de parto, es una tensión brutal. A ver, amigos, pues sí y pues no. Físicamente es una tensión brutal. ¿Por qué tenemos que aceptar que eso ya me va a dejar una marca en mi cerebro, en mi cuerpo, de dolor, de sufrimiento, porque ya pasa por un canal estrechito? No hablemos ya de la mujer. Hombre, yo creo que ya es hora de empezar a interpretar también algunas cositas y tenemos albedrío para hacerlo. No hemos de pedirle permiso a nadie. ¿Eso significa que no veamos la realidad? En absoluto. Si nos están hablando todo el rato, ya en la mente cuántica, en la física cuántica, en el mundo de posibilidades, de que tú puedes acceder a través de la epigenética, de la neuroplasticidad, a tratarte una enfermedad, a cambiar un ADN, a cambiar, a modificar la sintonía de la información o lo que da el ADN, a parar cosas. ¿Por qué voy a ver yo la enfermedad como un sufrimiento? Hombre, si la quieres ver como un sufrimiento, pues vas a sufrir, pero ¿qué es tu mente? ¿Qué es dolor? Efectivamente puede ser dolor, sí. ¿Y puedes trabajar en ello? Sí. ¿Tienes medicamentos también para el dolor? También. Mira tú por dónde. Es que lo tienes todo. Entonces ya está bien, por lo menos, perdón este impulsito, de tanto rollo. Ya lo tenemos claro. ¿Vale? Es que es como la etiquetita. El budismo asigna al deseo un determinismo impersonal, mientras que en la concepción gnóstica la carne es algo perverso, malicioso y horrible. A ver, estos dos se dan de la mano y mejor no irse de fiesta con ellos porque te cagan el día. Lo siento, es una broma sarcástica, pero irónica, más que sarcástica, irónica. Son las dos personas a las que no te irías a dar una vuelta, ni compañeros de viaje, vamos, ni a coger setas. Por eso hemos de entender las cosas y separar, y me quedo con esto y con esto no, y esto lo reinterpreto. ¿Por qué? Porque así no vive ni Dios, es que así no se vive. Uno que es impersonal y el otro que el cuerpo es... No, hombre, no. De todas maneras, voy a seguir hablando de los gnósticos porque tienen cosas que están muy bien. Y me gustan mucho, porque cuestionan a la institución. Y sí, también se pueden contar las cosas de otra manera, porque en el fondo el mensaje es el mensaje. Es que las formas no son correctas, pero podemos ir al mensaje. Es que las formas no me vienen como me lo estás contando, pero podemos ir al contenido, a lo que te estoy diciendo de verdad, a lo que me estás contando de verdad. Pero es que las formas no me gustan. Bueno, pues nada, quédate con la forma. No entiendan nada. Esto nos pasa a todos muchas veces. Oye, es que esta forma es un poco
depresiva. Ya, pero ¿puedes entender lo que te quiero decir? Esto nos ha pasado a todos. Y somos tan mamerdos y tan mamerdas que somos capaces, que eso es ego a tope, que porque la formita no te ha venido a buen caminito, pues pasar de lo de verdad importante. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha decidido que va a ser la forma, el tenedor mal puesto de la mesa, el vasito, no tengo la servilleta, son tonterías, la que te va a marcar si esa otra persona, por ejemplo, te ha hecho la cocina con amor, porque resulta que el tenedor está mal puesto. Esto es un símil perfecto de lo que hacemos, porque nos afecta, nos dejamos afectar. Mañana otro capítulo más de los gnósticos. Esto ha sido como una introducción en el que vamos a hablar de los gnósticos, el hombre prisionero en su alma inferior. También vamos a hablar del hombre prisionero del tiempo. Ese tema a mí me fascina, porque entender el tiempo no tiempo aquí es clave. Clave para todo, para los gnósticos, para meditar, para nuestro día a día, para relacionarnos con el otro, para ser felices. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Escuchad, tomaros unas cañitas o lo que queráis, un agua de esas hidratadas, lo que os gusta a cada uno, un vinito. A mí me gusta a veces el champán, me gusta el champán, el buen champán. Yo qué sé, un cookie, tofu, lo que os dé la gana, que os dé placer. Porque la verdad es que hemos cerrado el capítulo de hoy con unos compañeros de viaje budistas y gnósticos que, en plan de coña, mejor no invitarlos a cenar a casa, porque te dan el día. Un abrazote, mañana más.